Saludos cordiales, estimada magíster. Mi nombre es Carolina Estefanía Guerra Benavides, estudiante de octavo semestre de la carrera de Educación Básica en Línea. En esta ocasión voy a presentar una breve síntesis de la asignatura de Lengua y Literatura. Vamos a iniciar. Antes de comenzar, vamos a dar una breve introducción a lo que es la didáctica. La didáctica de la lengua y literatura investiga las mejores formas de enseñar, optimizando resultados. Es crucial para el desarrollo cognitivo y social de cada uno de los estudiantes que estén inmersos. Como punto número uno tenemos los procesos básicos, que se refiere a la lectura, al habla y escritura que se enseñan desde la infancia. Como punto dos está la comprensión textual, que requiere de entrenamiento constante para comprender lo que son textos complejos. Como punto tres, el soporte curricular. La lengua es el soporte de todas las materias escolares, por lo tanto, es imprescindible su aprendizaje. Objetivos de la carrera y esta asignatura. Como objetivos de la carrera están identificar los principios de la enseñanza y aprendizaje, aplicar lo que son métodos adecuados a contenidos y recursos, diseñar clases que desarrollen competencias comunicativas, planificar clases con metodología literaria. Los objetivos de la materia. Adoptar lo que es una postura crítica sobre la enseñanza, tomar decisiones sobre selección y organización de contenidos, analizar prácticas y modos de apropiación del conocimiento, desarrollar propuestas de enseñanza con estrategias y recursos. Unidades del libro. El módulo o el libro base está compuesto por 4 unidades. La unidad uno se refiere a lo que son los principios didácticos en clases de lengua y literatura. A su vez, los subtemas son antecedentes en la enseñanza de la lengua. Tenemos lo que es el marco epistemológico, el currículo y el marco educativo y prácticas de la enseñanza. Ahora, la unidad 2, que se refiere a la evolución histórica de métodos para la enseñanza de lengua y literatura, está compuesta por los siguientes subtemas: lengua y literatura para comunicarse, evolución histórica de la enseñanza y de la lengua española, la evolución de la enseñanza literaria. Por otro lado, la unidad 3, que es la enseñanza de contenidos lingüísticos y literarios en educación básica, está contenida por los subtemas que son la animación a la lectura, contenidos y actividades del currículo de educación básica. Finalmente, la unidad 4, que es la enseñanza de la literatura, está compuesto por lo que son actividades de lectura y evaluación de la enseñanza literaria. Vamos a iniciar por lo que es la unidad uno, evolución de la enseñanza de la lengua española. Desde el siglo XIX, la metodología de enseñanza de lenguas ha evolucionado desde la traducción a métodos más comunicativos. Es así que durante el siglo XIX, el método directo de Viettor hace énfasis en lo que es la conversación, más no en la gramática. Por otro lado, Berlitz nos habla de un fortalecimiento del lenguaje hablado, es decir, tomando como punto de referencia la audición como base. Por otro lado están los métodos modernos, que se refieren a lo que son audios orales o comunicativos enfocados en el contexto. Y finalmente la lingüística, que afirma que Chomsky, es decir, este autor Chomsky, y su teoría del conocimiento innato del lenguaje. Vamos a ver también lo que es un poco del marco epistemológico. Etimológicamente, la palabra epistemología nos dice que proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que equivale a estudio o tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objeto principal lo que es el estudio del conocimiento científico en cuanto a sus orígenes, naturaleza y clases.
Con relación a las bases científicas de la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura, es necesario precisar que la lengua es el soporte, el eslabón de las demás materias del currículo escolar y que el componente del proceso enseñanza-aprendizaje tiene relación con otros campos científicos como son la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología. El conocimiento de la lengua posee autonomía en cuanto a la gramática, es decir, por ejemplo, de la morfología, de la sintaxis, la semántica y la fonética. La psicolingüística se relaciona el lenguaje con los problemas, mientras que la sociolingüística analiza el lenguaje en su medio social. Son nuevas áreas del estudio en el currículo. Además, para estudiar las bases científicas del estudio de la didáctica de la lengua y literatura, es importante conocer lo que es la literatura infantil. Con estas dos líneas de actuación, la tradición oral y la creación autorial. Nuestro rol como profesores es ser motivadores, es decir, activamente de nuestros alumnos para que construyan su conocimiento. Por ello, el docente tiene un papel importante en la adaptación del alumno, un papel afectivo, motivador, mediador, dinamizador y sociocultural. En lo que corresponde al currículo y al marco educativo, la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura requiere formar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en lo que es el marco educativo donde se encuentren, haciendo énfasis en la investigación edu- educativa referentes a las reformas planteadas tanto a nivel mundial como en el país, tomando en cuenta que una planificación debe ser adecuada y adaptada para cada alumno, ya que no todos aprenden de la misma manera. En un salón de clase pueden existir diferentes NE o necesidades educativas específicas y por lo tanto nuestra planificación debe ser moldeable, flexible, adaptada para cada educando. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la siguiente unidad, que corresponde a la animación, a la lectura. La animación a la lectura busca despertar la sensibilidad y el placer de leer, transformando a los niños en lectores activos. ¿Sí? Animar quiere decir motivar, entusiasmar en los infantes desde pequeños este amor por la lectura, ¿sí? Que no se vea como un acto de obligación, sino como algo innato en ellos, no algo que debemos desarrollar, ¿sí? Entonces, vamos a descubrir el libro, es decir, que el niño no lector descubre el libro, vamos a motivarle, vamos a buscar la estrategia, la manera de que el educando tenga ese amor y desarrolle ese placer por la lectura. Por otro lado está el placer de leer, desarrollar el gusto por la lectura, ¿sí? Una lectura activa, dice, ayuda a pasar de la lectura pasiva a la comprensiva, sí, porque muchas veces se puede leer un texto, pero más no comprendemos el significado del mismo. Y la finalidad de, de tener una lectura activa es que el infante comprenda, asimile lo que está leyendo y pueda llevarlo al pragmatismo, es decir, a la práctica, ¿sí? La diversidad, ayudar a descubrir la variedad de libros, ¿sí? Tenemos que tener un amplio repertorio de libros y nosotros primero ser esos pilares, ¿no? Esos guías que motiven a los niños a leer, nosotros tener un amplio conocimiento de lo que es la literatura infantil y juvenil, porque no podemos enseñar algo que no conocemos. Tenemos también lo que son actividades de lectura en el aula. El docente debe organizar actividades antes y después de la lectura para fomentar la comprensión y el disfrute. ¿Sí? Eh, Antes de la lectura,
Debe haber un debate sobre la portada y el autor, preguntas sobre la historia, una lluvia de ideas sobre el contenido, una búsqueda de información en Internet y la biblioteca. Sí, después de la lectura podemos tener un juego en equipo, narrativo, ¿sí? El poeta lírico, recitar y componer poemas dependiendo de la obra que se haya leído y obviamente depende del grado con el que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar con primero de básica que trabajar con décimo de básica. ¿Quiénes y cómo son? Dramático, análisis y dramatización de cada uno de los personajes. Ahora bien, también es necesario que el maestro, nosotros tengamos esa atracción, ese gusto por la lectura, porque como ya se había mencionado, no podemos inculcar, no podemos enseñar algo de lo cual no estamos inmersos y de lo cual no estamos apasionados. Entonces nosotros debemos predicar con el ejemplo. Entonces, es necesario que el maestro tenga entusiasmo y confianza en sí mismo y en los alumnos. Debe conocer ampliamente la literatura infantil y juvenil, programar el número de clases que sean necesarias para alcanzar sus objetivos. Es necesario estudiar las estrategias que se van a llevar a cabo, buscar el libro adecuado para cada caso, leerlo y prepararlo, crear el clima favorable para que los niños se sientan atraídos por la reunión que van a tener. Si el niño sabe leer, esto es muy, muy importante. Si nosotros logramos que el niño desarrolle esta habilidad lectora, en su vida adulta podrá encontrar en los libros información que le servirá para su conocimiento, necesario para cualquier situación en la que se encuentre, incluida lo que es la actualización de su trabajo profesional. Para ello hay que entender lo que se lee, saber interpretar el pensamiento de un autor y así se podrá seleccionar un buen libro. La animación a la lectura se puede realizar en cualquier lugar. Sí, no es algo rígido, puede ser en la biblioteca escolar, puede ser en la comodidad de nuestros hogares o en nuestro círculo de amigos o en un sitio que nosotros creamos propicio, siempre y cuando que el infante o el adolescente no se vea obligado a leer algo, porque es algo contraproducente leer algo que no nos interesa. La única condición para que el estudiante, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación continua, ¿sí? La evaluación de la enseñanza literaria nos dice que debe ser continua, observando la evolución del alumno y el cumplimiento de objetivos. Como criterios tenemos el comportamiento y la asistencia, la lectura del libro, se pueden crear participaciones en un blog, trabajo individual y en un grupo, contenido y estética del trabajo final. Como instrumento se utilizará una rúbrica que considere todos los criterios y sesiones. ¿Sí? La única condición para que el estudiante sea evaluado en una clase de literatura es que haya leído un libro en su totalidad, es decir, el libro que nosotros como docentes le hayamos indicado. No es adecuado premiar al estudiante que ha encontrado la respuesta óptima. El objetivo es lograr que el niño o el adolescente sea un mejor lector y no provocar la competencia entre compañeros. El estudiante debe aprender a competir consigo mismo para aprender más. Por último, para la animación y la lectura no se debería elegir el libro más caro o el que esté en tendencia, sí, sino algo apropiado, acorde a la edad de cada estudiante. Al igual que cada libro es diferente, cada niño también lo es, y no hay que olvidar que cada uno de los estudiantes tienen intereses y necesidades diferentes, con lo que nosotros como docentes tenemos que saber lidiar. Ahora, en lo que respecta a los contenidos y actividades del currículo de educación básica, dentro de la asignatura de lengua castellana y literatura,
Es obligatorio fijar un tiempo mínimo de lo que son 30 minutos diarios para fomentar, cultivar este hábito lector, ¿sí? Es importante que en los centros escolares se desarrollen diferentes actividades de lo que es un plan lector encaminado a trabajar la lectura en lo que son diferentes espacios, tanto el aula como la biblioteca escolar, con la finalidad de que todos los alumnos participen. Y también es muy importante el rol de la familia, porque la familia desempeña un papel fundamental en todo esto, porque no se puede deshacer el trabajo que hacemos en la escuela si la familia no colabora con esta importante labor. Según el currículo, es necesario familiarizar al alumnado con la biblioteca escolar, la cual debe ser un espacio accesible en todo momento, sin excluir a nadie. Momento en el que se sientan cómodos y deseen acudir. De esta manera, se sentirán motivados para visitar otras bibliotecas fuera del centro escolar. Sí, es decir, un rincón de la lectura, tener un espacio propicio para desarrollar esto. En las bibliotecas escolares se pueden plantear multitud de actividades que entusiasmen, que despierten el interés a la lectura, tales como exposiciones de trabajos, encuentros con autores, club de lectura, tertulias dialógicas, debates, la creación de un periódico escolar. Ahora bien, a través de la literatura se pueden trabajar infinidad de aspectos en educación básica, sí. Los alumnos se encuentran en una etapa de configuración de su personalidad y de conocerse a sí mismos. Por lo tanto, están formando una opinión crítica y reflexiva sobre distintos temas de manera amena y cercana, como en estos casos temas que pueden ser un tabú o algo controversiales como la muerte, la religión, la amistad. Entonces, es un buen momento para trabajar lo que sería la inteligencia emocional dentro del aula y mucho mejor si es acompañado de una gran historia. Ahora bien, vamos a mencionar a lo que es un autor. Según Goleman, un famoso psicólogo estadounidense, afirma que la inteligencia emocional es poseer la capacidad para gestionar las emociones y por lo tanto ser capaz de reconocerlas en cada momento, ¿sí? Por otro lado, los alumnos de la educación general básica primaria son más receptivos y se puede potenciar su capacidad creadora a través de la literatura. Se pueden trabajar diferentes aspectos sobre el manejo y reconocimiento de sus emociones para conseguir una buena y estable inteligencia emocional. Mira, mira, una florcita, mira, una florcita. Bueno, eso sería todo en cuanto a la síntesis de la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias. Mm.